Muchas veces seguramente te preguntaste, Luis, ¿cómo puedo invertir en la bolsa de valores de los Estados Unidos y prácticamente de todo el mundo, pero de manera segura? Eso quiere decir que tú deberías invertir en ETFs. Te pongo un ejemplo. Si tú quisieras, por ejemplo, invertir en las aerolíneas, es muy difícil una por una ir viendo las finanzas, cuál podría quebrar, cuál podría salvar el gobierno por el rebrote de la pandemia, etcétera, y poder decidirte entre Southwest Airlines, entre Delta, en American Airlines, etcétera, etcétera. Entonces, para eso sirven los ETFs. En este caso, hay un ETF llamado JETS Jets que implica a varias empresas en el sector de aeronáutica, es decir, de vuelos internacionales, de aerolíneas, etc. Entonces, si tú inviertes en este ETF, estarías como invirtiendo en varias empresas. Te beneficias de la subida de precios en las aerolíneas, cuando suban los precios, obviamente, en el turismo, etc., pero no estás muy arriesgado con solo una empresa. Este es el poder de los ETFs y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Te traigo los mejores ETFs para mantener durante toda tu vida. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos el día de hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Si ven una casita ya, es mi perro Lalito y Mavis está justo en mis pies. Así que empecemos de una vez a ver los ETFs que deberías mantener durante toda tu vida y vamos a ver cuáles están a buen precio. Empecemos. Como ya te había mencionado en anteriores videos, en los ETFs especialmente que tienen varias acciones, puedes venir acá. Primero veamos el gráfico. Está en una tendencia bajista que llegó a estar el 3 de este año, del año pasado, de 2021, en marzo estuvo casi en 30, actualmente está en 21, por debajo de 20 es un precio espectacular en Jets, pero está en un precio justito por debajo de 20, me parece un precio justo, un precio muy bueno de hecho, y por debajo de 20 ya es para añadirle mucho. Si tú quisieras ver en qué empresas invierte este ETF, te vienes simplemente a Yahoo Finance, escribes las siglas del ETF, JETS en este caso, y te vienes aquí a Holdings. Esperamos que cargue, te vienes aquí abajo y aquí está Top 10 Holdings, que representa casi el 60% de todo el portafolio de este ETF. Tiene de Delta Airlines 10%, de United Airlines tiene 9.87%, de Southwest 9.81%, de American Airlines en 9%, luego está Alaska en 3%, luego está Sun Country Airlines en 3% también, JetBlue Airways en 2.80% y SkyWest, Air Canada, etc. Entonces es prácticamente de todo el mundo este ETF. Es muy importante que siempre veas qué empresas tienen los ETFs que estás interesado en comprar. Sigamos. Este ETF, por ejemplo, DBY es de iShares, que es uno de los mejores gestores de ETFs y es de dividendos. Tú te vienes, por ejemplo, aquí cuando ya no hay muchas empresas acá y simplemente es de dividendos, lo que tienes que hacer es venir aquí a finviz.com y te vienes acá. El porcentaje de dividendos que paga este ETF es cerca del 3% anual. Tú tienes que ver, es más que todo para diversificar tu portafolio. No puedes tener un portafolio simplemente de acciones especulativas, solo de tecnología, solo de criptomonedas. De hecho puedes, pero no es lo recomendable. Tú tienes que diversificar y esta es una manera de hacerlos porque las empresas de dividendos y en este caso el ETF de dividendos es muy estable, no se mueve mucho a lo largo de la historia. Como podemos ver acá, obviamente tuvo la subida como todas las empresas de dividendos, acciones como Coca-Cola, etcétera, su rally alcista por el tema de la pandemia y luego se quedó de manera lateral, en este caso en 122 hasta 112. Luego venimos, este es un ETF que a mí me encanta, es de semiconductores, podemos venir acá. Vamos a esperar a que cargue, venimos a la gráfica y como puedes ver no está en un buen punto de compra, de hecho ha subido muchísimo desde la pandemia, desde 175 hasta 500, el tema de los semiconductores como ya sabemos con Nvidia, AMD. Como ya te había mencionado, venimos aquí a SOX, ponemos iShares, ponemos en Holdings, en Yahoo Finance para ver en qué empresas se está invirtiendo. Como puedes ver, Nvidia es casi 10%, 9%, en Broadcom Inc. está en 7.7%, Intel con 7%, Qualcomm con 5%, AMD con 5%, Texas Instrument con 5%, Marvell Technology con 4.37% y así va este ETF que está muy bien diversificado. Sigamos. Luego puedes invertir
en países enteros, en economías de países. Como puedes ver, por ejemplo, aquí está la economía de Alemania. Está en una tendencia bajista clara. Entonces yo esperaría que baje hasta más o menos de 31. Estaría a buen precio para comprarla porque su máximo está en 36. Es interesante. Y también está INDA, que es obviamente de la India, el ETF de iShares. Como puedes ver, tuvo una crecida increíble en India y actualmente está rebotando en cerca de 43.9270. Y está a buen punto de compra. Preferiría el de Alemania, pero el que está a muy buen punto de compra es EWZ, que es el ETF de Brasil, que se ha visto muy castigado. Como puedes ver, está en una tendencia bajista muy fuerte. Con eso hay que tener un poco de cuidado. Aquí quiso romper, pero rebotó con fuerza. Está en una tendencia bajista, como puedes ver, pero está a niveles de aproximadamente 27 del 2020, en octubre del 2020, y está tocando dos soportes. Está respetando los soportes en 1 punto, 2, 3 puntos, en 4 puntos está respetando ese soporte. Entonces es una buena chance para iniciar posiciones si quieres invertir en economías de países. Sigamos. Si quieres invertir, por ejemplo, en bonos del tesoro, podrías venir a B grande ND, uno de Vanguard, que es muy bueno, Total Bond. Venimos a la gráfica y como puedes ver, está un poco lateral por el tema de la inflación, pero es algo muy estable, de hecho entre 80 y 84. Como puedes ver, no se mueve mucho, es para darle estabilidad a tu portafolio simplemente. Luego tenemos el ETF, por ejemplo, de BNQ, que es el ETF simplemente de bienes raíces. Como puedes ver, como tú ya sabrás y como muchos de mis videos los explico, ha subido mucho el tema de bienes raíces en el mundo. Entonces esto es una tendencia súper alcista y está en un máximo tremendamente histórico. A mí me asustaría mucho invertir aquí, pero es uno de los ETFs más importantes de todo el mundo. Luego venimos a Total Market. Por ejemplo, en el S&P 500 tú inviertes en básicamente 500 empresas de los Estados Unidos, básicamente en la economía de los Estados Unidos. En BTI es Total Stock Market de todo el mundo, las empresas que cotizan. Puedes invertir en prácticamente todo el mundo y es básicamente muy parecido al S&P 500 sus rendimientos. Vamos a compararlas aquí. ¿Dónde estás? Como puedes ver aquí es básicamente igual al S&P 500. Como puedes ver se mueven prácticamente igual. De hecho el S&P 500 tuvo un poco más de rendimiento en los últimos 5 años. En el último año tuvo igual el S&P 500, entonces es básicamente lo mismo y tiene el mismo recorrido. Entonces yo preferiría invertir en el S&P 500 y no en el BTI. Luego tenemos algo muy importante como es para el modelo de Swensen. El modelo de Swensen es un modelo de inversión muy conservador y muy bueno que dice 30% en acciones, 30% en bienes raíces, en bonos, en ETFs, en economías emergentes y en economías ya desarrolladas. Emergentes, por ejemplo, puede ser como Brasil, puede ser en economías que están surgiendo, y economías ya desarrolladas puede ser Alemania, Estados Unidos, economías ya consolidadas, o sea, países ya consolidados. Por ejemplo, aquí tenemos el BA, B chica EA de Vanguard, que es muy bueno, que es de economías ya desarrolladas. Entonces está en 51, como puedes ver está un poco alta, no me interesaría entrar ahí. A diferencia, por ejemplo, de las economías emergentes, como podemos ver acá, tiene una tendencia bajista clara y está básicamente en su soporte en 48, menos de 50 me parece un precio justito, porque podría llegar a 55. Entonces tendríamos este ETF a considerar en los próximos días. Sigamos. Este es uno de los ETFs más importantes que te quería mencionar el día de hoy. Es el TAN Investor Solar, o sea, invertir en paneles solares, en energía renovable, en energía solar básicamente. Como puedes ver, está en un soporte en 76. Por debajo de 70 me parece un precio ya para aumentarle una fuerte cantidad. ¿Por qué te recomiendo este ETF? Por ejemplo, nos venimos acá, como ya te había mencionado, a lo que es Yahoo Finance, ponemos TAN, dejamos que cargue, venimos a Holdings para ver en qué invierte. Ya has escuchado seguramente de estas empresas. Enphase Energy con 11% tiene este ETF, Solar Edge con 10%, Sunrun con 7%, Sinji Solar con 7% prácticamente, First Solar con 6.2%. Entonces básicamente estas empresas tú las has escuchado seguramente en algún canal de YouTube. Si no estás muy familiarizado con el tema de energía solar, este ETF es muy importante que lo veas. Es básicamente todas las mejores compañías que trabajan con energía solar.
Y es algo igual que los carros eléctricos que puede verse muy beneficiada a largo plazo. Después están las especulativas. Si tú, por ejemplo, no sabes si quieres invertir en Virgin Galactic, en Palantir, en Tattoo Chef, en Corsair, en empresas especulativas para tener un buen retorno, para eso está este ETF de ARK Investment, ARK Innovation, ARKK, que simplemente es un ETF que básicamente está en compañías, compran y venden compañías muy fuertes, Cathie Wood, pero son compañías que no tienen mucho renombre, por así decirlo. No invierte en Microsoft, en Facebook, invierte en economías, en acciones muy especulativas. Vamos a verlo. Hasta que cargue veremos el gráfico. Como puedes ver, está en un soporte menos de 90, me parece un precio bastante bueno. Venimos aquí y como puedes ver, Tesla tiene un 10%, en Roku tiene 6%, en Teladoc, que es una muy buena empresa también, 5% aproximadamente, 6%, Square con 4%, Zoom con 4%, Shopify con 4%, que no es especulativa para nada, esta es muy buena, Spotify con 3%, Coinbase aquí está con 3%, y así podemos ir poco a poco viendo lo que es. Esto varía mucho con cada trimestre, entonces es importante que veas este ETF de acciones especulativas. Otro ETF muy importante es el del oro, el que replica la cotización del oro. Está actualmente en 170 y como puedes ver cayó desde los 190 que estaba hasta los 170. En un soporte bueno está en menos de 160, me parece un precio de locura, muy bueno para el oro. Pero recuerda, esto es como las acciones de dividendos, pero sin los dividendos. O sea, para eso te vas a las acciones de dividendos. Esto es algo muy estable. El oro es algo muy estable y es para dar seguridad a tu portafolio para que no se vea muy afectado en tiempos de crisis. Luego está el ETF, como ya te había mencionado, de Brasil, y aquí está el Nasdaq 100, que replica las 100 acciones más grandes de tecnología de los Estados Unidos, que cayó 0.62% el último día. Como puedes ver, está en un máximo histórico. No me interesaría mucho invertir actualmente en este ETF, y como puedes ver, está respetando perfectamente su tendencia alcista en 1, 2, tal vez 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Entonces está muy bien, pero podríamos esperarla aproximadamente acá en 397, pero actualmente está en 397, pero está muy alto. Yo espero que con el tema de la inflación, la estanflación tal vez, pueda bajar, el tema del tapering también pueda bajar, y el tema también de la pandemia, bajar esto un poco, porque la verdad está demasiado alto. Mira ese rally en 2 años. No me parece nada normal. Luego tenemos el S&P 500, que está exactamente igual que el Nasdaq, de hecho está en un máximo histórico. Está demasiado alto y no me interesaría para nada añadirle posiciones. Puede seguir subiendo. En esta clase de ETFs tú tienes que poner dinero mensual. Es decir, tú inviertes en ETFs básicamente para no estar eligiendo acciones, analizando acciones. Entonces, tú tienes que tener, por ejemplo, ganas $1,000, ganas $100, ganas $300, pongámosle, al mes en Latinoamérica, y tú puedes invertir $50 al mes con mucho esfuerzo, dejándote de privilegios, etcétera. $50 al mes puedes ahorrar. Eso te permite invertir, por ejemplo, la plataforma que yo utilizo, eToro. También te permite en fracciones de acciones en lo que es Interactive Brokers. Entonces es importante, no tienes excusa para no empezar a invertir, y te puedes comprar cada mes simplemente el S&P 500 cada mes en una fecha específica. Eso es una manera muy buena de invertir. Y de hecho el S&P 500 anual a 10 años, porque hay años que sube y baja, tienes 8 a 10% de rentabilidad anual. Si eso no te atrae en absoluto, de manera pasiva, sin saber nada de bolsa, solo poniéndole dinero cada mes, pues deberías irte a un banco a ver cuánto te pagan por un depósito a plazo fijo y también por una caja de ahorros. Y recuerda, esas inversiones que estás haciendo, de hecho, en plazo fijo, poniendo tu dinero en el banco, es en la moneda de tu país. Ve qué moneda tiene tu país, y si no le puede pasar como a Venezuela, como a Argentina y como lo que está pasando en el mundo. Antes de que me olvide, otro ETF que está a buen precio a mi parecer es Sky, que simplemente invierte en lo que es cloud computing, es decir, tecnología en la nube. Vamos a ver en qué empresas está invertida este ETF. Vamos acá, venimos a Holdings, como ya te había enseñado. Está en Google con 4%, en Microsoft con 4%, Oracle con 4%, también está en Amazon con 4%, Arista Networks con 3%, Kingsoft, una empresa china, de 2.7%, y así. Entonces todas las empresas que tienen tecnología en la nube
están en este ETF. Venimos al gráfico para echarle un vistazo rápidamente. Como puedes ver, ha caído desde los 118 hasta los 104. Por debajo de 100 me parece un precio espectacular. Por encima, entre 105 y 100 me parece un precio justito y muy bueno. Entonces, a echarle un vistazo a este ETF también. Invertir en ETFs me parece algo muy interesante. Si por ejemplo tú trabajas de 8 a 12, de 2 a 6 y no tienes tiempo para analizar acciones en la noche porque estás cansado, cansada y tienes que compartir con tu familia o quieres descansar un poco y no quieres estar apegado a una computadora y no lo quieres hacer tu hobby, pues simplemente tienes que invertir en ETFs, ver y no arriesgarte con acciones. Las acciones son para personas que quieren analizar a fondo una empresa. Recuerda, no juegues con tu dinero. Esto no es un casino, estos son inversiones. Obviamente, una persona no sabe si la acción va a subir o va a bajar con certeza 100% seguro. Puedes perder tu dinero. Si no, pregúntale a la gente, por ejemplo, de Alibaba. Alibaba es una señora empresa. Cualquier persona quisiera haberla agarrado a $110 o por debajo de 100 que se está acercando. El problema es China, es el problema que tienen con Estados Unidos, el gobierno chino. Entonces eso escapa de las manos de los inversores. Entonces las acciones de Alibaba están muy infravaloradas. Cualquier persona te puede decir eso. Sus finanzas son espectaculares en Alibaba, pero lamentablemente ha pasado eso. Entonces es importante que sepas que una acción puede caer independientemente del análisis que le hagas, ya sea técnico o fundamental. Pero Luis, entonces, ¿qué garantías tengo de que no voy a perder dinero en la bolsa de valores? Absolutamente ninguna. Por eso es importante diversificar. Es decir, puedes tener 20 acciones, pero no 20 acciones de tecnología. Puedes tener 4 de tecnología, 4 de dividendos, puedes tener 5 ETFs, puedes tener 3 criptomonedas, que las 3 de moda podrías ponerlas, y ir así diversificando. Es decir, si una de las empresas cae totalmente y se va 50% abajo, pues es una empresa de las 20 que tienes, entonces no te va a afectar mucho. Y en lo posible, esas otras 19 empresas van a ponderar y vas a ganar dinero de igual manera. Eso es importante que lo sepas. Y obviamente invertir en acciones a invertir en ETFs no te va a dar el rendimiento que te daría invertir en acciones, y tampoco en acciones especulativas o criptomonedas. Eso tienes que tener en claro. Invertir en el SP500, en el Nasdaq te puede dar de un 8, 10, 15% anual durante 10 años plazo, si dejas esas acciones, esos ETFs durante 10 años. En cambio, por ejemplo, si hubieras invertido en Tesla todo tu dinero, hubieras generado en 2 años aproximadamente un 700% de beneficio. Eso es importante que lo sepas. En Bitcoin te hubiera pasado exactamente lo mismo. Puedes hacer eso, pero es muy arriesgado. Poner todo tu dinero en una sola compañía, en 2 o en 3 del mismo sector, es muy arriesgado y no estoy dispuesto a correr ese riesgo. Puede haber personas, por ejemplo, que han puesto $10,000 a Bitcoin y ahora tienen 100,000 y se han comprado una casa, puede ser un departamento. Básicamente han tenido un golpe de suerte. A mí igual me gustaría tener ese golpe de suerte, pero lamentablemente mi inteligencia financiera y mi experiencia me dice que no haga eso. Yo quisiera haber hecho eso, no me malinterpreten. Ese tipo de movimientos que hacen ese tipo de personas me encantaría, pero no me da, así como por ejemplo no me da para hacer trading porque me estreso mucho, no me da para hacer ese tipo de operaciones a largo plazo con mi dinero. Es simplemente una manera en la que yo invierto. Tú puedes invertir en ETFs, puedes invertir solo en criptomonedas. Yo te abro el abanico de opciones que tienes y tú decides qué hacer con tu dinero. Puedes ir y gastártelo en Las Vegas, puedes invertir en la bolsa, puedes ir y comprarte un auto, puedes ir y comprarte una casa. Tú decides, es tu dinero, pero aquí yo tengo la responsabilidad de decirte que hagas con tu dinero una diversificación si vas a invertir en la bolsa de valores. Espero que mi contenido te aporte muchísimo valor. Si es así, dale un puñete en la cara a este tipo. Si este tipo, por acá te voy a dejar una lista de reproducción sobre el vocabulario de la bolsa de valores. Luego te vas al curso básico, al curso intermedio y a oportunidades de inversión que tenemos en las listas de reproducción para que aprendas a invertir en la bolsa de valores y veas oportunidades en la misma. Nos vemos el día de mañana con un nuevo video. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches.